¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es domingo 18 de julio del 2021. Los saludamos mi familia y yo desde Mérida, la Ciudad Blanca. Gracias a Dios tenemos un día más de vida. Podemos compartir la palabra del Señor y gozarnos en lo que es esa inspiración que viene de parte del Señor, esa palabra que el Señor ha preservado a través de los años. Y la palabra de Dios nos insta, nos invita a hablar desde el corazón, a hablar con toda sinceridad. Seguramente en este tiempo de pandemia en el que hemos visto partir a nuestros seres queridos, ellos se han expresado en sus últimas palabras con toda sinceridad y desde el corazón. Vamos a platicar acerca de cómo nos invita el Señor también a expresarnos desde nuestro corazón, desde lo más profundo del corazón y con toda sinceridad. Si algo hemos aprendido durante esta pandemia, durante este tiempo de lejanía entre unos y otros, tendría que ser precisamente el hablarnos con sinceridad, con todo el corazón, sin reservas. Vamos a platicar de eso en un momento más, pero antes les invito a escuchar un canto de parte de mi amada esposa, Carla Evelyn Gámez Cabello. Ella nos ministrará con esta alabanza.
la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. La palabra de Dios nos invita a hablar con sinceridad, desde el corazón. ¿Cuántas personas amadas hemos visto partir en este tiempo de pandemia, en este tiempo difícil en el que escuchamos sus últimas palabras, como lo decíamos ahí en la meditación, en la reflexión diaria que el Señor nos ha guiado, nos ha instruido para compartirles cada día la palabra de hoy? Hemos hablado precisamente de esas palabras, esas últimas palabras que la gente dice. Y vamos a hablar no solamente de lo que ellos nos dijeron. La palabra del Señor nos insta a que seamos muy sinceros y a que hablemos siempre desde el corazón, a que no nos reservemos. Hace poco nos enteramos de la partida de un ser muy querido, un hermano muy amado, Daniel Montenegro de Guatemala. Él falleció en este año, hace algunos meses, pero acabamos de enterarnos de esta partida muy sensible. Mi esposa y yo le mandamos un saludo muy cordial a sus hijos, a su esposa amada, pero recordamos entonces al hermano Daniel con todo el corazón, con todo nuestro cariño. Y recordando de las palabras que él decía con todo su corazón, porque el Señor lo levantó para ser un líder muy importante en toda América Latina del Instituto Haggai. En toda América Latina el Señor le permitió a Daniel Montenegro dirigir este importante liderazgo de ministerio a nivel internacional. Y él enseñaba mucho acerca de la integridad. Aprendimos mucho, el Señor lo utilizó de manera muy hermosa para que a través de cursos Él nos enseñara cómo se vive de acuerdo con el contexto bíblico la integridad. Y buscamos algunas de las palabras que Él dijo en sus últimos mensajes y quiero recordar esas palabras de Daniel Montenegro en el Facebook, en la última publicación que Él pudo compartir, y decía lo siguiente. Él había atravesado por un duelo muy difícil, ver partir a su hijo amado, y había atravesado por situaciones muy, muy tremendas, muy difíciles. Y desde el corazón, Daniel Montenegro compartía lo siguiente hace algunos meses ahí en el Facebook. Cuando hemos tocado fondo y sentimos que nuestras fuerzas no pueden más, es el momento de tomar la decisión más importante, de tomarte de la mano de Dios para salir del abismo, ya sea moral, emocional o espiritual. Estas palabras compartía un hermano amado que caminó en el camino del Señor, que fue sincero con todo su corazón, pero que hablaba de momentos difíciles que vive toda persona, que vive incluso un hijo de Dios.
y él hablaba de esos momentos en el que sentimos que estamos en el abismo y que era imprescindible tomar la mano del Señor para salir adelante cuando estamos en esos huecos, en esos baches espirituales, emocionales que se presentan en la vida. Y hablaba con toda sinceridad, con todo su corazón. Quiero hacer énfasis porque hay hermanos que predican acerca de la confesión positiva, pero déjenme decirles que la palabra de Dios habla de hablar con sinceridad, con todo el corazón. Esa confesión positiva a veces anula los sentimientos que se están experimentando, que se están viviendo. Tienes que vivir el momento que estás viviendo porque Dios aún en medio de esos momentos también se manifiesta, también nos alcanza. Recuerdo también las palabras con toda sinceridad, con todo el corazón que nos decía nuestro amado Francis Arroyo, pastor querido, que Dios utilizó para ser nuestro mentor, para utilizarlo como un guía espiritual. Y él decía lo siguiente, en esas últimas palabras que también dirigió a un servidor y a mi esposa amada, él nos decía, vienen tiempos difíciles, más difíciles de lo que hemos vivido hasta ahora. Pero ahora los hijos de Dios podemos vivir de una manera más palpable bajo la protección del Señor. Y a mí de manera particular me decía, es tiempo que prediques con todo lo que el Señor te ha dado, no te reserves nada, me decía Francis Arroyo. Y lo recuerdo ahora con todo gozo y también tomando esa enseñanza, es que hemos seguido con este ministerio de la predicación a distancia. Gracias a Dios ya son 650 personas que se han unido a YouTube y que escuchan la palabra del Señor en este mensaje que el Señor nos ha puesto en el corazón y que lo compartimos con todo nuestro corazón y con toda sinceridad. ¿Cuáles son las palabras que tu ser querido te dijo por última vez? Esa persona que ahora está descansando en los brazos del Señor, porque esas palabras toman una relevancia especial. Hemos estado platicando de esto y tenemos que seguir insistiendo porque durante el tiempo de duelo es necesario que lo expresemos, que lo platiquemos, porque de esa manera también Dios permite que vayamos siendo sanados en el tiempo de duelo, en este proceso de duelo que muchos estamos viviendo y que seguimos viviendo durante algunos meses más. En la palabra del Señor también aprendemos del siervo del Señor, lo que era el apóstol Pablo. Y leemos solamente alguna porción en Hechos 20, es más, no lo vamos a leer, lo vamos a platicar, porque el apóstol Pablo hablaba de una manera profunda desde el corazón, no se reservaba nada, él hablaba de lo que sentía, lo que tenía en su corazón hacia aquellas personas que él mismo había ministrado, que los llevaba en el corazón y que con toda sinceridad les hablaba. Si gustan ustedes tomar un ejemplar de la palabra del Señor y leerlo en este momento o posteriormente cuando terminen de escuchar esta palabra, pueden buscarlo ahí en Hechos 20, Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 20. Y dice la palabra del Señor en esta porción que el apóstol Pablo, desde Mileto es una parte de lo que era Asia, en ese tiempo conocida, y de las regiones que visitaba el apóstol Pablo, desde ahí manda a llamar a los líderes en Éfeso. Estos líderes de la iglesia que él mismo había levantado, que él había predicado, que él había trabajado, los manda a llamar el apóstol Pablo, a los que son ya líderes en esa iglesia de Éfeso, porque va a comunicarles el último mensaje en su vida, la última ocasión que los vería. Y desde lo más profundo de su corazón, sin reservarse nada. Miren, este sería una predicación, un discurso muy negativo para los que predican la doctrina de la prosperidad. Palabra solamente confesión positiva. Esto sería algo que no predicaría quien predica la confesión positiva, porque es un discurso plagado de sinceridad y de verdad que tiene también cuestiones, connotaciones que son dolorosas, que son tristes. Pero esto es lo que expresa el apóstol Pablo y es tiempo de que hablemos con toda sinceridad. Es tiempo de que la iglesia se levante para hablar desde el corazón y con toda sinceridad. Ya no podemos seguir aparentando, teniendo una doble vida.
creyendo o haciendo creer que nosotros tenemos una vida pacífica, tranquila, en la tranquilidad, que estamos nadando de muertito, como digo muchas veces. No, la iglesia también estamos padeciendo, los creyentes estamos padeciendo, estamos sufriendo, estamos en tiempo difícil. Y es tiempo de que nos levantemos para predicar en este tiempo difícil que aún el Señor sigue siendo el mismo, que sigue levantando y que sigue restaurando, que sigue sanando los corazones de aquellos que nos acercamos. ¿Cuántas veces nos hemos acercado, hemos llorado, hemos depositado nuestro ser delante del Señor porque nos sentimos tristes, porque nos sentimos abatidos? Y esa es la realidad de la iglesia también. Ya no podemos seguir teniendo un doble discurso. Tenemos que hablar desde nuestro corazón. Y cuando así lo hacemos, entonces la gente que escucha es impactada porque ellos dicen, ah, caray, si él está padeciendo, si él está sufriendo tristeza y si él está recibiendo el consuelo de parte de Dios, también yo puedo recibirlo. Es tiempo entonces que la iglesia nos levantemos y que hablemos desde el corazón con toda sinceridad, como lo hacía el apóstol Pablo en este momento, que se está despidiendo de sus amigos amados, de esos que había discipulado él, que los había ayudado a crecer, a caminar en el Señor, pero que sobre todo eran amigos entrañables, y el apóstol Pablo les habla desde el corazón. Él los convoca allá a los líderes de la iglesia en Éfeso y les habla las siguientes palabras. Esto es lo que les dice el apóstol Pablo. Ustedes saben que me he comportado de manera íntegra durante los 3 años. Fueron 3 años que estuvo con ellos. Estuvo platicándoles, hablándoles, predicándoles, enseñándoles. No se reservó nada. Durante 3 años les comentó el consejo de parte de Dios. Cuando nosotros queremos llevar a los pies del Señor a una persona, tenemos que discipularla, tenemos que estar con ella, tenemos que darle un mensaje, una palabra de aliento, tenemos que picar piedra y estar un día tras otro, instándole, hablándole del amor de Dios. No es solamente una ocasión, no es solamente aparentar que a través de una oración los llevamos a los pies de Cristo y los dejamos, no. Juan Wesley recomendaba que no debiéramos compartir la palabra del Señor en donde no pudiéramos darle seguimiento, en donde no pudiéramos discipular a la gente. Y eso es lo que tenemos que hacer. Al igual que el apóstol Pablo también lo está haciendo. Durante 3 años estuvo predicándoles, enseñándoles, caminando con ellos. El Señor nos ha llamado a un ministerio en el cual tenemos que compartir la palabra del Señor día a día. Cada día estamos mandando este mensaje ahí en la palabra del Señor, la palabra de hoy que el Señor nos ha instado, nos ha alentado, y mucha gente se está acercando. Mucha gente está creciendo en el Señor a través de esta palabra, y nos alegra porque nos llegan testimonios, nos llegan comentarios de que está inspirando su vida, les está alentando a seguir adelante. Y eso es también lo que el apóstol Pablo hacía con los de Éfeso, sus amados amigos, durante 3 años que estuvo con ellos. Y él les decía, ustedes saben que durante estos 3 años he servido de manera humilde y con muchas lágrimas. Esa era la realidad. El ministerio no se vive de manera tranquila, se vive con lágrimas, se vive entregando el corazón, se vive con penurias también, porque a eso nos ha llamado el Señor. No nos ha llamado para estar cómodos, nos ha llamado, amada iglesia, para levantarnos, para inquietarnos, para levantarnos y predicar la bendita palabra del Señor, no estar cómodo en nuestros lugares. Eso es lo que les dice el apóstol Pablo. Con lágrimas les he predicado. Les he predicado además todo el consejo de parte del Señor. En este llamado que hemos tenido de parte del Señor durante 1 año, estamos compartiendo cada día la palabra del Señor en diferentes porciones, y vamos a recorrer, es un recorrido por toda la Biblia. Todo el consejo de Dios está en toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y eso es lo que estamos predicando. Llevamos ya 6 meses, estamos a mediados de julio y seguimos haciéndolo para la gloria del Señor. El apóstol Pablo les está diciendo, les he compartido todo el consejo del Señor. Eso era lo que él les había compartido, no se había reservado nada. Había hablado todo el consejo del Señor. Pero además les decía, y aquí hay una situación difícil, dura de comprender en este momento álgido que están viviendo, en este último discurso que les está dando el apóstol Pablo, y más que discurso, unas palabras de despedida. Les dice, voy a Jerusalén sabiendo que me esperan prisiones
y tribulaciones, porque así me lo ha hecho saber el Espíritu. El Espíritu de Dios le había hecho saber al apóstol Pablo que él tenía que padecer prisiones y persecuciones, tribulaciones en el nombre del Señor. Si tú quieres servirle, eso es también lo que te espera, pero déjame decirte que también y sobre todas las cosas te espera el gozo del Señor de saber que le estás cumpliendo, que estás sirviendo en el llamado que Él te ha dado. Esto es lo que le esperaba el apóstol Pablo y él lo está compartiendo. Y él decía, no estimo preciosa esta vida que el Señor me ha dado con tal de que yo termine este llamado que he recibido de parte del Señor para dar testimonio del evangelio de la gracia. Por eso el apóstol Pablo no estimaba preciosa su vida, no estimaba más valiosa su vida que el bendito mensaje de salvación que él estaba llevando a todos aquellos que le escuchaban. Y así tendría que ser nuestra vida de secundaria cuando la bendita palabra del Señor, cuando el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo se tiene que poner en alto, se tiene que levantar. Es momento de que prediquemos todo el consejo de parte del Señor. Y aquí el anuncio que más les dolió a los de Éfeso, a esos líderes que el apóstol Pablo había acompañado, que habían caminado juntos, y les dice, ninguno de ustedes me volverá a ver nuevamente. Se está despidiendo de ellos. Ya no va a volver a verlos y les dice, cuídense de ustedes, cuídense ustedes mismos y cuiden al rebaño que Dios ha puesto bajo su cuidado, porque vendrán lobos rapaces. Estamos entendiendo que esta no era confesión positiva. Era una connotación difícil, dura de escuchar, y eso es lo que está predicando el apóstol Pablo, y eso es lo que tenemos que predicar. Los que hemos conocido y que hemos sido convocados, que hemos sido llamados, estamos siendo llamados para convocar, para predicar todo el consejo de parte de Dios, pero también tenemos que hablar de las situaciones negativas que estamos viviendo. El apóstol Pablo les está diciendo, van a venir lobos rapaces que van a atacarlos y van a atacar a las ovejas. Esto es lo que está sucediendo también en este tiempo. Vienen lobos rapaces con ideologías, con tremendas enseñanzas que totalmente están desviadas de la palabra bendita del Señor, que están enseñando a matar a sus hijos desde el vientre, que están enseñando distorsiones acerca del diseño y el propósito de Dios para la vida del hombre y de la mujer de Dios. Estas son cosas que están destruyendo a las ovejas que el Señor ha llamado. En esta semana escuché el mensaje, el testimonio de un joven. No comparto su nombre por respeto a él, pero sí quiero decirles que él me decía, yo he estado en la iglesia, yo he servido, yo he estado con mi mamá durante muchos años. Él tiene 19 años, pero me compartió como pastor. Yo le dije, yo soy pastor. Él me compartió que a los 10 años de edad, él fue abusado sexualmente durante un año por un hermano de la iglesia. ¿Qué está sucediendo en las iglesias? Esto no es algo general, quiero decirlo, pero sí es una realidad que vienen lobos rapaces que se meten dentro de las iglesias y que si no estamos atentos del rebaño, entonces pueden robar las ovejas, como estaba sucediendo con este jovencito que ha vivido dolor, que ha vivido frustración, que ha vivido cosas terribles en su vida y que pudimos compartirle del amor de Dios, que Él lo conoce, que Él lo sabe, pero que estaba optando por otro camino, que no es el camino que el Señor le dio, pero que en este momento Él está retomando ese camino glorioso al cual ha sido llamado, al camino de la gracia del Señor, a sentir nuevamente sus brazos de amor y a retomar el camino y ese llamado que Él ha tenido. Y me estás escuchando en este momento, yo quiero decirte que ese amor te vuelve a convocar y te vuelve a llamar. Se lo digo a este joven, pero también te lo digo a ti, que quizá estás tirando la toalla, que durante este tiempo mucha gente se ha alejado de la iglesia, se ha alejado del Señor, y déjame decirte que Dios te quiere atraer nuevamente. Si estás decepcionado, si estás triste, si has vivido dolor, el Señor te quiere atraer nuevamente a sus brazos de amor, quiere consolarte, quiere llevarte en sus brazos, quiere mostrarte cuánto te ama. El apóstol Pablo les está diciendo entonces a los efesios, ahí a estos líderes, que tienen que cuidar a las ovejas. Tienes que cuidar a las ovejas que Dios ha puesto a tu cuidado, a tus hijos, a tus hermanos incluso, que a lo mejor estás pastoreando.
Tienes que cuidarlos. Aquellos que les estás compartiendo la bendita palabra del Señor, tienes que cuidarlos, porque hay lobos rapaces que están esperando para destruir a aquellos que estamos conociendo de parte del Señor. Y entonces dice la palabra del Señor ahí en este capítulo 20 de Hechos, en estas últimas palabras que le está expresando el apóstol Pablo a estos líderes en la iglesia de Éfeso. Les dice ahí la palabra del Señor que cuando hubo dicho todas estas cosas, se puso de rodillas y oró con ellos. Esa es la manera correcta de presentarse delante del Señor, ponerse de rodillas, postrarse delante de Él, orar en ese momento. Están llorando todos ellos, dice la palabra que todos ellos estaban profundamente con una profunda tristeza por lo que les había dicho el apóstol Pablo. Estaban tristes, estaban con un corazón acongojado porque sabían que no lo iban a volver a ver, y en ese momento se postran porque la iglesia del Señor, porque los siervos del Señor oran en todo momento, cuando están alegres, cuando están gozosos, depositan su vida delante del Señor, pero también cuando están pasando por tribulación, cuando están pasando por dolor, postramos nuestras rodillas, doblamos nuestras rodillas, postramos nuestro ser delante del Señor y nos entregamos también todo nuestro ser para pedirle que el Señor nos sostenga en el tiempo de la debilidad, en el tiempo de la tristeza, como le están viviendo ellos. Y dice la palabra del Señor que cuando el apóstol Pablo terminó de orar con ellos, todos ellos lo abrazaron profundamente y lo besaron. Este no es el tiempo todavía de abrazarnos y besarnos. Quizá hayan cambiado de manera radical las cosas y quizá no nos podamos volver a saludar como antes lo hacíamos, pero sí podemos expresar todo nuestro amor, todo nuestro cariño a través de otras expresiones de amor, por lo menos durante este tiempo que aún no ha terminado la pandemia y que algunos ya se están relacionando y está habiendo un contagio mayor. Bueno, este es el tiempo de todavía reservarnos, de ser muy prudentes, pero es tiempo también de doblar nuestra rodilla, de ser sinceros, de hablar con el corazón, de mostrarle cuánto amas a tu ser querido. No tienen que ser las últimas palabras, no tienen que ser palabras de despedida. Es tiempo que abras tu corazón, es tiempo que tú entonces también hables con sinceridad a todos aquellos que te rodean. Diles cuánto los amas. Muchos de los seres queridos que han partido ya no pudieron decir más. Muchos no se pudieron despedir y decirle las palabras que había en su corazón hacia ese ser querido que partió al hospital y del hospital fue a la presencia del Señor. Por eso te invito que desde ahora empieces a hablar con todo tu corazón, con toda sinceridad, y que expreses todo lo que hay en tu corazón a aquellos que amas. A eso te está llamando el Señor el día de hoy, a que abras tu corazón, a que seas sincero, a que no te reserves, a que abraces a los que están ahí en tu casa, a tu esposo, a tu esposa, a que abraces a tus hijos con todo el corazón y que les digas cuánto los amas. Te invito a que estemos en oración en este momento. Padre, te damos gracias, Padre, porque en medio de la tribulación, en medio de la tristeza, Padre, tú sigues consolando, tú nos sigues mostrando cuánto nos amas, Padre. Gracias, Señor, porque por la sangre de Jesucristo nosotros somos salvos, porque esa sangre nos limpia de toda maldad, Padre. Y ahora en el nombre poderoso de Jesucristo te pido, Señor, que tú vengas a cada uno de los que estamos escuchando y que estamos siendo guiados por tu palabra, a cada uno de los que escuchan en este momento, Señor, que tú toques su corazón, que les sensibilices, que les muestres cuánto los amas, incluso en medio de las lágrimas, Señor. Tú te acerques hasta ellos y los abraces, Padre, y los tomes en tus brazos, Señor, y les des el consuelo que necesitan, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo, yo te pido una bendición especial por todos aquellos que están pasando por tribulación, por dolor, por tristeza, Señor. Trae del consuelo de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven, desciende, trae de tu paz, trae consuelo, trae aliento, Padre, para lo que todavía nos toca vivir y enfrentar. En el nombre poderoso de Jesucristo lo pedimos, y que a ti sea la honra y la gloria, el poder y la majestad por todos los siglos. Aleluya. Amén. Nos despedimos de ustedes, invitándoles a que sigan escuchando la palabra del Señor, a que se sigan alimentando. No dejen de alimentarse, no dejen de tomar la palabra cada día, porque ese es el alimento que el Señor está trayendo a tu corazón y a tu vida
en estos tiempos. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que el Señor te dé de su paz. Amén.